Bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer a la revista Leguen, a los organizadores, a Santiago y a Julián por esta generosa invitación. Quiero agradecer también al Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle y pues me uno a la celebración de los 50 años del departamento. Es muy importante para el desarrollo de la filosofía en Colombia y para una filosofía de carácter universal, pues que este tipo de instituciones existan y se mantengan. ¿Me escuchan? Estoy hablando muy cerca, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, esta ponencia no es una ponencia nueva, tengo que decirlo. Es una ponencia que presenté en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Filosofía el año pasado en Manizales. Y es un poco descarado en ese sentido volver a presentarla. La razón de eso tiene que ver pues con, estuve charlando con los organizadores y yo proponía o bien esta charla o bien otra un poco más técnica, pero me parece que ellos con una gran sensatez pues le dijeron: y no, profesor, eso que usted va a presentar es horroroso y va a espantar a la mitad del auditorio, entonces más bien haga esta ponencia. Creo que es... Bueno, creo que hay una razón por la cual, sin embargo, bueno, el texto que va a presentar también tiene, creo yo, varias lagunas. En ese sentido yo lo concibo como un borrador. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de efectos de los cuales no era consciente en el momento en que lo realicé. Eso agrega un poquito más de descaro a la presentación. Espero que sea uno de los últimos descaros que voy a tener que agregar en la presentación. Sin embargo, creo que el texto tiene algo que es interesante, y es, hay como, podría decir así en líneas muy generales, como dos tipos de problemas filosóficos, al menos para quien se enfrenta por primera vez a ellos. Hay unos problemas filosóficos que nos resultan de entrada muy técnicos, como que no nos dicen nada, como que están muy lejos del sentido común, y parte del reto que uno tiene es como entender por qué ese problema es un problema y por qué alguien podría preocuparse por eso. Una pregunta que podría ser un ejemplo de ese tipo de problema es la pregunta de Kant de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. O sea, uno se le va a la mitad del curso de Kant tratando de entender qué diablos es un juicio sintético a priori y por qué a alguien habría de importarle eso. Entonces es como un tipo de problema muy técnico que de entrada uno pues no capta fácilmente. Hay muchos problemas así en filosofía, y problemas que demandan incluso como un conocimiento de una literatura. Hay otro tipo de problemas que creo yo que son mucho más intuitivos, son problemas en los que los tocan más de cerca, si se puede decir así, al menos en su carácter de justamente intuitivos, y son problemas en los cuales pensamos que eventualmente podríamos poder decir algo. Como que están muy sobre la superficie de lo que son nuestras intuiciones. Entonces, mientras que la pregunta kantiana por los juicios sintéticos a priori ya requiere una gran dosis de filosofía que tenía Kant en la cabeza, hay otro tipo de preguntas que son en el sentido de ser más intuitivas, pues más sencillas y nos interpelan más directamente. Entonces me parece que el texto que voy a presentar, si bien adolece de varios defectos, la impresión que tengo yo es que de alguna manera como que jalona o nos permite pensar sobre ciertos aspectos cotidianos en los cuales no prestamos mucha atención, y en ese sentido creo que se mueve en un plano muy intuitivo. Eso creo yo es una de las razones por las cuales me decanté para presentar esto, que creo que es algo a lo que todos podemos tener intuiciones y no hacer como una presentación más técnica de las cosas que yo suelo trabajar, que son muy aburridas y que pueden parecer pues muy abstrusas. Entonces esa es como la motivación que tengo para el texto. Lo que voy a hacer es voy a leer y a medida que avance es posible que haga algunas precisiones sobre lo que dice acá. Entonces inicio. Bueno, esto empieza con un caso. En 1961 Hannah Arendt asistió al juicio que tuvo lugar en Jerusalén contra el famoso criminal nazi Adolf Eichmann. 2 años después, Arendt publicó su libro Eichmann en Jerusalén, en el que, según palabras de la propia Arendt,
hace un reporte de lo que allí sucedió, era como un informe. El libro de inmediato suscitó una enorme controversia por muchos de los temas y reflexiones que plantea. Arendt examina a fondo los vacíos legales que están a la base de la captura y el juicio del criminal nazi, hace una implacable crítica a la manera como el fiscal lleva a cabo su acusación, aborda el espinoso asunto de la colaboración de las élites judías con los nazis en Europa del Este y trata otros controvertidos asuntos. Uno de los aspectos polémicos del libro, aunque quizás no el más polémico, es el perfil psicológico que Arendt traza de Eichmann. En su opinión, Eichmann no tenía una mente especialmente retorcida y maligna que lo llevara de modo ineluctable a cometer sus atroces crímenes. Podría decirse además que los motivos de Eichmann para cometer esos crímenes no eran en sí mismos motivos malos, eran motivos que todos podemos tener: ambición personal, deseo de subir en la escala social y cosas así. En su opinión, en la opinión de Arendt, Eichmann, como no tenía una mente especialmente retorcida y maligna que lo llevara de modo ineluctable a cometer sus atroces crímenes, tampoco se trataba de alguien con una férrea convicción ideológica o un odio exacerbado contra los judíos. Para Arendt, el rasgo más sobresaliente de Eichmann, y lo que en cierto sentido es incluso más aterrador, era su enorme superficialidad de pensamiento. Una superficialidad que en ocasiones alcanza unas dimensiones que serían francamente jocosas si no fuera por los elementos grotescos que también contiene. Esta superficialidad de Eichmann es una de las cosas que más impacta a Arendt en el juicio. En un pasaje de su libro, ella comenta: sin duda, los jueces tenían razón cuando por último le dijeron al acusado que todo lo que había dicho eran palabras vacías. Pero se equivocaban, continúa Arendt, al creer que la vacuidad estaba amañada y que el acusado quería encubrir otros pensamientos que, aunque horribles, no eran vacuos. Esta suposición, todo esto es cita, parece refutada por la sorprendente consistencia con que Eichmann, a pesar de su deficiente memoria, repetía palabra por palabra las mismas frases hechas y los mismos clichés de su invención. Cuando lograba construir una frase propia, la repetía hasta convertirla en un cliché. Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar estaba estrechamente unida con una incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de alguien más. No era posible la comunicación con Eichmann, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado de la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros, y por tanto contra la realidad como tal. Hasta ahí la cita. Y en The Life of the Mind, un libro escrito años después y motivado en buena parte por sus impresiones sobre Eichmann en el juicio, Arendt de nuevo recuerda, y vuelvo y cito: me impactó una manifiesta superficialidad en el agente que hacía imposible rastrear el mal incontestable de sus actos a un nivel más profundo de raíces y motivos. Los actos fueron monstruosos, pero el agente, al menos el que estaba ahí en el juicio, era bastante corriente, común, ni demoníaco ni monstruoso. No había en él signo de firmes convicciones ideológicas, ni de malvados motivos específicos. Y la única característica notable que uno podía detectar en su conducta pasada, y en la que manifestó durante el juicio y en los interrogantes previos de la policía, era algo enteramente negativo. No era estupidez, sino irreflexibilidad, incapacidad de pensar. Está ahí la cita. La constatación de la gran superficialidad de Eichmann le hace sospechar a Arendt que esta total ausencia de pensamiento, que es una expresión que ella utiliza, está conectada con sus atroces crímenes. Esto a su vez la lleva a preguntarse si acaso hay algo en la actividad misma del pensar que sirva a los seres humanos para evitar el mal, o al menos los predisponga fuertemente contra él. A Arendt le intriga saber si el pensamiento, por su misma naturaleza e independientemente de sus contenidos, cuenta de suyo con una dimensión ética que nos prevenga contra el mal. Buena parte de The Life of the Mind está dirigido precisamente a elaborar una sugestiva radiografía de la actividad misma del pensar que permita responder esta pregunta.
Si bien es cierto que mucho de lo que me propongo hacer en esta ponencia está motivado por lo que dice Arendt sobre Eichmann, dejaré de lado la cuestión de si el perfil psicológico que ella traza del criminal nazi es correcto. Mi interés está dirigido al fenómeno mismo de la superficialidad del pensamiento y no a las peculiaridades psicológicas de algún individuo en particular, por malvado que sea. Tampoco indagaré aquí sobre la dimensión ética que Arendt busca en el ejercicio mismo del pensar, ni trataré de seguirla en sus profundas reflexiones sobre esta actividad. A este respecto puedo decir que su caracterización del momento de soledad que implica el pensamiento o su examen de la actitud socrática me parecen sencillamente magistrales. Mi propósito en esta charla es más bien tratar de caracterizar una de las formas que puede tomar la superficialidad del pensamiento. Y en realidad creo que es un poquito más modesto lo que pretendo hacer en esta charla. No es tratar de caracterizar una de las formas de la superficialidad, sino más bien situar el sitio en el que tendríamos que... Entonces, ¿escuchan? ¿Sí? Entonces les decía que el punto no es tanto tratar de caracterizar una de las formas que puede tomar la superficialidad del pensamiento, sino es como ubicar el sitio en el que me parece a mí que podríamos empezar a buscar esa superficialidad del pensamiento. Hacia el final de la charla quizás pueda explicar el sentido de esta afirmación. Entonces, no pretendo decir con esto que lo que intento hacer, sea la única forma posible de superficialidad y que haya dado en el núcleo básico de este fenómeno. Tampoco estoy seguro de que esta forma de superficialidad sea la que Arendt percibió en Eichmann. La caracterización de las variedades de la superficialidad del pensamiento me parece en sí misma una tarea digna de reflexión filosófica. Para lograr mi propósito de acercarnos al fenómeno de la superficialidad, en ese trabajo intentaré simplemente señalar una cierta línea de continuidad que veo entre algunas reflexiones de tres importantes pensadores contemporáneos: la propia Arendt, Harry Frankfurt y Bernard Williams. Hay otra cosa que también quisiera aclarar en este punto, y es que presentar el caso de Eichmann en una conferencia sobre superficialidad pues tiene un efecto retórico interesante, es que a uno de entrada lo agarra como qué tipo tan espantoso y además era superficial, pero tiene también una cierta distorsión que creo que cabe evitar desde el comienzo, y es que queda resonando en la cabeza de uno que la superficialidad es de entrada moralmente mala o éticamente incorrecta. Y en el caso de Eichmann, uno puede, si está de acuerdo con el perfil psicológico que traza Eichmann, uno puede decir que claramente ese es el caso. Pero yo no quisiera que se prejuzgara acá necesariamente esa cuestión de que la superficialidad es en sí misma moralmente mala en todos los casos. En realidad lo que quisiera es que quedaran abiertos como dos problemas relacionados pero distintos. Uno es en qué consiste o cómo deberíamos entender la superficialidad del pensamiento, y otro cuál es la naturaleza ética de ese fenómeno, si es moralmente incorrecto o no, en caso de que sí, en qué circunstancias, y ese tipo de preguntas. Entonces la analogía es como parecida al tipo de análisis que uno podría hacer de la mentira. Una preocupación que tienen los filósofos es cómo caracterizar en qué consiste exactamente la mentira, y una indagación posterior a esta es si la mentira es moralmente incorrecta o no. Ustedes saben que Kant pensaba, por ejemplo, que la mentira era siempre moralmente incorrecta, que parece como una tesis bastante fuerte. Entonces quisiera que se distinguieran estos dos aspectos, y quisiera que quedara claro que si bien empiezo con Eichmann, en realidad lo que me interesa es no propiamente la cuestión moral del estatuto de la superficialidad como posible fenómeno moral, sino tratar de explicar antes en qué consiste. Y este me parece que es un paso previo para poder contestar la siguiente pregunta, que es la pregunta moral. Bueno, entonces me inspiraré en Arendt, Frankfurt y Bernard Williams. Quisiera comenzar enfatizando uno de los puntos de las citas que he leído. Dice Arendt allí, en las citas que leí, que Eichmann era incapaz de pensar y que sin embargo no era estúpido. La incapacidad para pensar, agrega unas páginas después en The Life of the Mind, no es estupidez,
puede encontrarse en gente muy inteligente. Arendt, sin embargo, no da una caracterización explícita de esta diferencia entre incapacidad de pensar y estupidez. Vale la pena, por lo tanto, que nos detengamos un momento en ella. ¿Qué quiere decir que alguien sea incapaz de pensar? Si no se quiere significar con esto que se trata de una persona estúpida o con alguna seria limitación intelectual. Una manera obvia de entender la expresión incapacidad de pensar es algo así como una incapacidad de captar o formar contenidos proposicionales. Presumimos que las moscas o las arañas son incapaces de pensar en este sentido. Pero evidentemente esto no es lo que Arendt tiene en mente cuando se refiere a Eichmann. Eichmann no era una araña o una mosca. Tampoco era alguien que tuviera la cabeza en blanco o que fuese incapaz de captar o articular contenidos proposicionales. Cuando Arendt señala la superficialidad de Eichmann y la vincula con la incapacidad de pensar, tampoco quiere decir con esto que se trate de una persona que carece del tipo de pensamientos profundos que suelen tener las grandes mentes de la humanidad. Hay un sentido obvio en el que todos nuestros pensamientos son increíblemente superficiales si los comparamos, por ejemplo, con los de Kant, Leibniz, Wittgenstein o Aristóteles, por mencionar solo a filósofos. Y la profundidad de estos y otros grandes filósofos y pensadores en general está ligada, creo yo, a una fuerza enorme en términos intelectuales. El señalamiento de Arendt a la superficialidad de Eichmann no es obviamente que no sea brillante en el sentido en el que estos grandes pensadores lo fueron. Su incapacidad para pensar radica entonces en otra cosa. La superficialidad de pensamiento, si ha de distinguirse de la estupidez, no es entonces algo que tenga que ver primariamente con una modesta inteligencia o con bajas capacidades cognitivas de cierto tipo. Siguiendo el espíritu de Arendt, quiero sugerir que la superficialidad de pensamiento consiste más bien en una cierta actitud epistémica que cada uno de nosotros puede adoptar o tratar de evitar con respecto a sus propias ideas y creencias. Una comprensión del fenómeno de la superficialidad de pensamiento, al menos en la forma que aquí me interesa, ha de pasar entonces por un esfuerzo de precisar en qué consiste justamente esa actitud. Mi tarea en estas páginas es entonces tratar de identificar algunos rasgos de lo que podemos llamar sin más la actitud superficial. Y aquí quisiera hacer otra precisión. Cuando hablo de actitud superficial, voy a tener en mente un fenómeno que es quizás más básico de lo que le ocurría a Eichmann, y es un tipo de actitud que tenemos todos nosotros en la vida cotidiana. Todos los días tenemos este tipo de actitud varias veces al día, ¿sí? Entonces lo que quisiera es caracterizar el tipo de actitud en la que uno está justamente en esos momentos de superficialidad. ¿Por qué digo que esto es más básico que lo de Eichmann? Porque en el caso de Eichmann parece que la superficialidad se volvió una actitud recurrente, se volvió una actitud en un sentido mucho más fuerte que definía su vida. En el caso de las personas normales, de todos nosotros, eso no necesariamente pasa. Entonces, para que quede claro el contraste, creo que una comparación con la antipatía es instructiva. Una persona antipática es una persona que diríamos que recurrentemente tiene la actitud antipática o que recurrentemente tiene comportamientos antipáticos. Pero el hecho de que una persona en un momento dado tenga un comportamiento antipático o que esporádicamente tenga comportamientos antipáticos no lo hace necesariamente una persona antipática. Entonces, porque una persona se comporte antipáticamente, no sé, en un taxi o algo así, no por eso uno diría sin más que esa persona es sistemáticamente antipática. Entonces, creo que lo mismo puede decirse de la superficialidad. Habría algo así como el episodio superficial en el cual yo tengo una actitud superficial y una cosa un poco más amplia o global, que es cuando yo soy sistemáticamente así o recurrentemente así. El interés está en lo primero. Bueno, al decir que, entonces cuando digo que la incapacidad de pensar debe entenderse en términos de actitud, creo que eso permitiría demarcar lo que quiero, y es en qué sentido ser incapaz de pensar no debe asimilarse a un fenómeno que tenga que ver con la estupidez o la falta de inteligencia o algo así, sino que es una actitud que podemos adoptar todos nosotros
y que en ese sentido es una actitud que también puede ser incluso recurrente en personas inteligentes. Bueno, al decir esto, lo que he dicho, creo que no he salido de la esfera en la que se mueve Arendt. Mi indagación sobre la actitud superficial, sin embargo, me obliga a señalar una diferencia que tengo con la manera en la que ella delimita el ámbito del pensamiento. Arendt enmarca su discusión en una cierta forma de entender la distinción kantiana entre intelecto y razón. Para ella, el intelecto está directamente ligado al ámbito del conocimiento y la verdad, y aquí vincula estas dos nociones de conocimiento y verdad con la noción de verificabilidad y con el tipo de trabajo que se hace en las ciencias. En opinión de Arendt, la esfera del pensamiento, en cambio, está vinculada con el ámbito del sentido o del significado, entendidos como una esfera distinta del ámbito de la verdad y la verificabilidad en la que se sitúa la reflexión científica. Dice Arendt a este respecto, cito: la razón por la que Kant y sus sucesores prestaron poca atención al pensamiento como actividad es que exigían los mismos resultados y aplicaban los mismos criterios de certeza y evidencia que son los resultados y criterios de la cognición. Pero si es cierto que el pensamiento y la razón están justificados en trascender los límites del conocimiento y el intelecto, entonces se debería suponer que el pensamiento y la razón no se ocupan de lo mismo que el intelecto. Para avanzar, y por ponerlo en pocas palabras, la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del significado. Y la verdad y el significado no son una misma cosa. Entonces Arendt distingue el intelecto y la razón. El intelecto estaría ligado con la verdad y por lo tanto con el conocimiento, mientras que la razón sería una esfera distinta que estaría relacionada con el significado y no con la verdad, y por lo tanto con un ámbito distinto al conocimiento. Con esta distinción, Arendt busca, entre otras cosas, dar cabida a la preocupación humana por cuestiones últimas, que bien pueden rebasar el ámbito del conocimiento científico, tales como las cuestiones acerca de la naturaleza de la libertad, la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, y busca dar este espacio sin relegarlas como Kant al ámbito de la fe. Creo que Arendt tiene razón hasta cierto punto. Si interpretamos las palabras significado y sentido del modo en que solemos entenderlas cuando nos preguntamos, por ejemplo, por el sentido de nuestra vida, entonces hay aquí una esfera de pensamiento muy difícil de caracterizar, que no es reductible ciertamente a un tipo de racionalidad instrumental y que bien puede estar alejada del tipo de comprensión objetiva que busca el científico. En este sentido, uno podría decir que incluso una persona que no se plantea este tipo de cuestiones últimas es una persona particularmente superficial o frívola en una dimensión existencial ineludible. Sin embargo, no considero, y aquí es donde está mi dificultad con Arendt, que este escurridizo ámbito del pensar constituya una esfera de la actividad mental que está disociada de una preocupación por la verdad. Bien puede ser que el tipo de verdades al que podemos aspirar en la esfera de las cuestiones existenciales sea distinto al tipo de verdades que podemos alcanzar en la ciencia. Pero mi punto es justamente que incluso en estas cuestiones lo que está de fondo es también una cierta preocupación por la verdad. Nuestras creencias sobre estas cuestiones, como nuestras creencias sobre cualquier cosa, son estados proposicionales que tienen condiciones de verdad. Creer que P, donde P es una proposición sobre cuestiones últimas, es justamente creer que P es verdadero. El sentar posición sobre alguna cuestión última es así sentar una posición que uno considera verdadera. La crisis existencial que atraviesa a alguien que deja de creer en los ideales con los que ha estructurado su vida es justamente una crisis en la que a esta persona se le revela que ha estado equivocada sobre muchas cosas que creía y que por ende ha enfocado su vida de forma inadecuada. Es posible que aquí no haya un desacuerdo de fondo con Arendt. Quizá lo que ella quiera, más que trazar una línea entre las cuestiones que conciernen al significado y las que conciernen a la verdad, sea simplemente llamar la atención sobre el hecho de que el tipo de conocimiento objetivo y verificable que se pretende en la ciencia no es algo que debamos esperar en otros ámbitos que conciernen a la actividad humana del pensar. Y frente a esto, no tengo objeción.
Mi punto es simplemente que también en estos ámbitos el pensamiento es indisociable de una cierta preocupación por la verdad, por más que el tipo de verdad que podamos aspirar aquí no sea el tipo de verdad que obsesiona al científico. La importancia de esta conexión entre el ejercicio del pensamiento y la preocupación por la verdad es justamente que la idea que quiero explorar aquí es que la actitud superficial constituye una cierta forma de despreocupación por la verdad. En mi opinión, parte del asunto radica entonces en tratar de dilucidar cómo debemos entender esta despreocupación. Si esto es así, la superficialidad de pensamiento es entonces un fenómeno que no está ligado exclusivamente a las cuestiones últimas, que según Arendt conforman el ámbito del pensamiento, en el sentido que ella le da a esta expresión. Alguien puede ser extremadamente superficial en un dominio ajeno a estas cuestiones, si manifiesta en dicho dominio el tipo de despreocupación por la verdad que caracteriza a la actitud superficial. Y dicho a la inversa, alguien puede ser particularmente profundo en algún dominio, aun si, de modo algo desconcertante, resulta muy superficial cuando se trata de cuestiones últimas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta acá? Básicamente, empecé tratando de distinguir entre superficialidad y estupidez. Eso, la diferencia es que esa distinción se puede trazar si uno entiende la superficialidad como una actitud. Eso nos lleva a tratar de explicar en qué consistiría la actitud superficial. Y lo que quiero sugerir acá es que la actitud superficial tendría que ver algo con la despreocupación por la verdad. Entonces, si esto fuera correcto, el paso siguiente sería explicar en qué consiste que uno esté despreocupado por la verdad. Entonces, sí. Cuando se dice que la actitud superficial, al menos en la forma que me interesa, es una actitud que se caracteriza por el desinterés por la verdad, es inevitable recordar la reflexión de Harry Frankfurt, mi segundo protagonista, sobre la charlatanería. Vale la pena repasar algo de esta reflexión porque nos puede dar luces sobre la naturaleza de la superficialidad del pensamiento. Frankfurt resume su análisis de la charlatanería en los siguientes términos. Los charlatanes, aunque se presentan como personas que simplemente se limitan a transmitir información, en realidad se dedican a una cosa muy distinta. Más bien y fundamentalmente, son impostores y farsantes, que cuando hablan solo pretenden manipular las opiniones y las actitudes de las personas que les escuchan. Así pues, principalmente, su máxima preocupación consiste en que lo que dicen logre el objetivo de manipular a su audiencia. En consecuencia, el hecho de que lo que digan sea verdadero o falso les resulta francamente indiferente. El análisis de Frankfurt de la charlatanería contiene entonces dos elementos básicos. De un lado, el charlatán es alguien que no está realmente interesado en la verdad o falsedad de lo que dice. Y de otro lado, es un manipulador que se presenta justamente como alguien que transmite información confiable sobre el tópico del que está hablando. Su manipulación radica justamente en presentarse como alguien interesado en la verdad de lo que dice, sin realmente estar. Entonces, es alguien que no está interesado en la verdad o falsedad de lo que dice, pero que sin embargo se presenta a sí mismo ante los demás como estándolo y de esa manera busca manipular. ¿Cuál es la conexión entre charlatanería y superficialidad del pensamiento? ¿Se trata del mismo fenómeno? ¿Es la charlatanería una expresión paradigmática de la superficialidad? Uno podría pensar que en tanto que, como he afirmado, la actitud superficial es una actitud que se caracteriza por el desinterés por la verdad, entonces el superficial es un charlatán por excelencia. Más aún, el charlatán y el superficial parecen coincidir plenamente en el tipo de enunciados que producen. Lo que dicen suele ser esencialmente del mismo tipo. El lugar común, el cliché, la frase de cajón, son justamente los rasgos mediante los cuales identificamos a estos dos personajes. No es extraño entonces que Arendt haya inferido la enorme superficialidad de Eichmann justamente de la cantidad de frases tontas y lugares comunes que decía y repetía en diversas ocasiones de su vida.
El propio Frankfurt señala de pasada la afinidad que parece haber entre charlatanería y superficialidad al recordar una anécdota que cuenta Fanny Pascal del encuentro con Wittgenstein. La historia es básicamente que Wittgenstein fue a visitar a Pascal, quien había sido operada de las amígdalas y se encontraba convaleciente. Al preguntarle cómo se sentía, ella le contestó: me siento como un perro al que acaban de atropellar. A lo que Wittgenstein, irritado, replicó diciendo: tú no sabes cómo se siente un perro que acaba de ser atropellado. Frankfurt acude a esta anécdota para perfilar su análisis de la charlatanería y es allí donde insinúa su vínculo con la superficialidad. Esta anécdota tiene más complicada porque de entrada la reacción de Wittgenstein me parece como extrema, como fuera de foco, incluso como anti-wittgensteiniana. Entonces lo que hace Frankfurt, lo que yo sugiero que hagamos acá es que aceptemos que lo que ocurrió es verdad y que ocurrió tal como dice Fanny Pascal, para que después pueda surgir lo que sigue, porque uno podría decir algo así como que de pronto lo que estaba haciendo era Wittgenstein hacerle un chiste a ella y ella no se dio cuenta o algo así, pero no, aceptemos que realmente la anécdota ocurrió como dice, como cuenta Fanny Pascal. Entonces, Frankfurt acude a esta anécdota para perfilar su análisis de la charlatanería y es allí donde insinúa su vínculo con la superficialidad. Dice Frankfurt: supongamos ahora que Wittgenstein considera un caso de charlatanería la descripción de Pascal de la forma en que se siente. ¿Por qué le da esa impresión? Creo que se debe a que él percibe que lo que dice Pascal está, en términos generales por ahora, desvinculado de una preocupación por la verdad. Su afirmación no guarda relación con la tarea de describir la realidad. Ella ni siquiera piensa que sabe, excepto de una manera sumamente vaga, cómo se siente un perro que ha sido atropellado. La descripción que hace de su propio sentimiento es por consiguiente algo que ella inventa. Es pura invención. O si alguna persona se lo dijo, está repitiéndolo sin pensar y sin ninguna consideración por cómo son las cosas en la realidad. Wittgenstein censura a Pascal por esta falta de reflexión. Él reacciona como si percibiera que ella está hablando acerca del sentimiento que tiene sin pensar y sin prestar atención consciente a los hechos pertinentes. Entonces fíjense que la cita empieza Frankfurt hablando de charlatanería y termina diciendo cosas como que lo que le molesta a Wittgenstein es que Fanny Pascal está diciendo que se siente como un perro recién atropellado, sin pensar, sin considerar cómo son las cosas, sin reflexionar, sin prestar atención a los hechos pertinentes. Bueno, este pasaje sugiere la estrecha conexión que parece haber entre charlatanería y superficialidad. La descripción que hace Frankfurt resulta en efecto muy apropiada de alguien que tiene una actitud superficial en el sentido que la he caracterizado. Fíjense el uso de las expresiones falta de reflexión, sin pensar, etc. Pascal contesta con un cliché a la pregunta de Wittgenstein y con ello no solo se muestra poco reflexiva en lo que dice, sino que también pone de manifiesto su desdén por establecer con precisión lo que le ocurre. Creo, sin embargo, que debemos ser cuidadosos aquí. En particular, me parece que la charlatanería y la superficialidad son, a pesar de su afinidad, fenómenos distintos, y que el superficial, a pesar de compartir con el charlatán el desinterés por la verdad, no es por sí mismo un charlatán. Su dolencia epistémica, por así decirlo, es de un tipo diferente. Para ilustrar estos puntos, tengo que dar un paso previo y tratar de explicar de un modo más preciso en qué consiste el desinterés por la verdad que de modo general Frankfurt le atribuye al charlatán y que yo, también de modo general, le estoy atribuyendo a quien exhibe una actitud superficial. Y aquí entra en escena mi tercer protagonista, que es Bernard Williams. ¿En qué consiste entonces el desinterés por la verdad? Williams dedica buena parte de su libro Truth and Truthfulness a defender el valor de lo que él llama las virtudes de la verdad. Hablar de las virtudes de la verdad no quiere decir, por supuesto, que la verdad como tal sea virtuosa. El propio Williams aclara que la verdad, en tanto propiedad semántica de los enunciados o las proposiciones, no es algo de lo que pueda predicarse virtuosismo sin caer en un error categorial. Por virtudes de la verdad, Williams entiende más bien aquellas, cito,
cualidades de las personas que se ponen de manifiesto cada vez que quieran saber la verdad, descubrírsela y contársela a otras personas. Hasta ahí la cita. El que Williams hable aquí precisamente de virtudes es fundamental para el tipo de aproximación que estoy intentando. Dicho de un modo tosco, ser virtuoso en algún respecto es justamente tener o hacer uso de una cierta disposición a resistir ciertas inclinaciones o disposiciones que nos llevan inercialmente en otra dirección. Una persona valiente, por ejemplo, es alguien que tiene la disposición a resistir su inclinación natural hacia el miedo y por ende logra encarrilar sus acciones de cierta forma. Entonces el valiente es el que resiste la inclinación a huir, por ejemplo. En el mismo sentido, la persona que actúa conforme a las virtudes de la verdad será alguien que lucha por resistir las propensiones epistémicas que lo arrastran en cierta dirección. Como señala el mismo Williams, y vuelvo y cito, cada una de las virtudes básicas de la verdad implica ciertos tipos de resistencia a lo que los moralistas podrían llamar tentación. Tentaciones tales como la fantasía y el deseo, en el caso de las virtudes de la verdad. Williams señala dos virtudes básicas, entendidas en este sentido disposicional, que exhibe quien tiene un interés por la verdad. Estas virtudes son la sinceridad y la precisión. La sinceridad es, dicho de modo algo tosco, la disposición a dar información que consideramos veraz a nuestros interlocutores. La sinceridad impone entonces una pauta de comportamiento con nuestros compañeros. No debemos engañarlos ni con respecto a lo que creemos que es el caso, ni con respecto al tipo de actividad en la que estamos inmersos. La precisión, dicho de modo también tosco, es la disposición a obtener información lo más precisa y fiable posible del objeto de nuestra indagación. La precisión impone así una pauta de comportamiento respecto a nuestro objeto de estudio. Ambas, la sinceridad y la precisión, implican una disposición a resistir ciertas tentaciones epistémicas en las que fácilmente podemos caer. Engañar a nuestros compañeros sobre lo que creemos que es el caso o sobre el tipo de actividad en la que estamos inmersos puede darnos algunas ventajas estratégicas para obtener lo que queremos. Del mismo modo, no ser cuidadosos en averiguar cómo son las cosas nos evita el desgaste de realizar una fatigosa investigación y nos protege del desagradable descubrimiento de que algunas de nuestras creencias resulten falsas o insostenibles a la luz de un análisis más profundo. El desinterés por la verdad puede entenderse entonces dentro del contexto de las virtudes de la verdad señaladas por Williams. Las personas que de una u otra manera tienen un desinterés por la verdad en un momento dado serán personas que no siguen las virtudes de la verdad en ese momento. Y aquí recuerden que no estoy hablando de alguien que todo el tiempo es así, sino de episodios que tenemos todos. Tener una actitud de desinterés por la verdad es entonces tener una actitud en la que uno, por la razón que sea, no ofrece resistencia a las propensiones naturales frente a las cuales ofrece resistencia el virtuoso de la verdad. Esto, por supuesto, abre un abanico de posibles fallos distintos con respecto a cada virtud de la verdad. Un mentiroso, en su forma más sencilla, es alguien que falla primariamente a la sinceridad, porque deliberadamente transmite a su interlocutor algo que cree que no es el caso. ¿Qué más fallos están comprometidos con respecto a la sinceridad? Es un asunto difícil que no discutiré aquí. Pero sea lo que fuere, el mentiroso no es alguien que como tal falle también a la virtud de la precisión. El mentiroso puede haberse esmerado a fondo para obtener la información más fiable y precisa de la que es capaz. Y su único vicio puede ser ocultársela a su interlocutor. Y aun si el mentiroso falla también a la precisión, este fallo no es el que lo define como tal, como mentiroso. Pues bien, dentro de este abanico de fallos posibles respecto a las virtudes de la verdad, se encuentran los fallos del charlatán y el superficial. El desinterés de ambos por la verdad radica precisamente en que no se someten a las demandas de la sinceridad y la precisión. Sin embargo, lo que quiero sostener ahora es que el superficial y el charlatán fallan de modos distintos respecto de tales virtudes. Su desinterés por la verdad toma así formas diferentes. Entonces empecé diciendo que su
Superficialidad debíamos entenderla como un cierto tipo de actitud. Después dije que esta actitud podía caracterizarse de un modo tosco y general como una actitud de indiferencia o despreocupación por la verdad. Después me pregunté si eso hacía que superficiales y charlatanes fueran iguales. Y lo que quiero sugerir ahora es que son figuras distintas, o tipos de comportamiento distintos, justamente porque cada uno representa en sí mismo una forma distinta de desinterés por la verdad. Una de las diferencias más notorias entre charlatanería y superficialidad es que son fenómenos que ocurren en ámbitos diferentes. La charlatanería es un fenómeno que forzosamente ocurre en una situación conversacional que involucra a más de una persona. La charlatanería es así indisociable de la comunicación. El charlatán necesita una audiencia para ejercer su arte. La superficialidad, en cambio, no es de suyo un fenómeno que requiera de una situación conversacional. La actitud superficial puede ocurrir sin obstáculo alguno, en ese soliloquio íntimo que tiene lugar en nuestra vida de conciencia cuando deambulamos solitariamente. El superficial se basta a sí mismo para dar rienda suelta a su superficialidad. La comunicación con otro, en este sentido, le es innecesaria. Así podemos decir, si se quiere, que mientras la charlatanería es un fenómeno eminentemente comunicativo, la superficialidad es un fenómeno que atañe primariamente a la esfera del pensamiento. Podemos decir también que mientras que la primera es un fenómeno que necesariamente involucra una interacción intersubjetiva, la segunda es primariamente un fenómeno de la vida de conciencia en primera persona, un fenómeno de la vida mental. De que la charlatanería sea un fenómeno comunicativo y la superficialidad sea algo que atañe al pensamiento, marca una diferencia fundamental entre los dos. Recuérdese que en la propuesta de Frankfurt, la charlatanería está constituida por dos componentes centrales: el desinterés del charlatán por la verdad y, además, el segundo elemento, también su empeño de manipular a los demás, haciéndoles creer que está interesado en ellos. Este elemento manipulador es esencial a la charlatanería. El objetivo del charlatán es justamente que este ardid manipulador tenga éxito. Nótese, y este es el punto clave, que este elemento manipulador solo tiene sentido en un ámbito comunicativo. El charlatán debe ser plenamente consciente en su fuero interno de la empresa manipuladora con la que busca engatusar a su interlocutor, si lo que hace es realmente charlatanería. Debe ser también cuidadoso de que este afán manipulador no sea descubierto por su interlocutor o pena de fracasar en su propósito. La conciencia que debe tener el charlatán de su empeño manipulador ilustra la manera en la que él falla frente a la virtud de la sinceridad. Como señala Frankfurt, el engaño del charlatán no radica, como en el caso del mentiroso, en hacernos creer algo que considera falso. El charlatán, de hecho, puede contarnos unas cuantas cosas que considera verdaderas. El ardid del charlatán tiene que ver más bien con querer engañarnos acerca de la actividad que realiza. Su fallo con respecto a la sinceridad no es entonces un fallo relacionado con lo que considera que es el valor de verdad de sus enunciados, sino un fallo con respecto al tipo de actividad en la que quiere hacernos creer que está involucrado. Podría pensarse que este fallo respecto a la sinceridad es lo único que es estrictamente necesario en la charlatanería. Si el charlatán fuera sincero sobre su actividad, lo que dice dejaría de ser charlatanería de inmediato y pasaría a ser parte del tipo de cosas que tienen lugar en lo que Frankfurt llama una bullsession. Una bullsession es un tipo de reuniones que se suelen hacer en las que la gente, por ejemplo, las reuniones en las que se habla despreocupadamente sobre sexo, son bullsessions porque todo el mundo sabe que está ahí como que no hay un interés real por la verdad o por decir lo que uno realmente siente, sino que hay como un peguito, ¿sí? Pero eso es distinto a la charlatanería porque no hay allí intención de manipular a nadie. Como si yo les digo, despreocupémonos por la verdad y hablemos así libremente, entonces se hace una conversación muy animada. Ahí no hay charlatanería porque no hay el ardid manipulador. El charlatán sería alguien que asume la actitud de una bullsession en un espacio en el que no es una bullsession. Entonces, por eso, si el charlatán deja de manipular o deja ese empeño, pues lo que dice
deja de ser charlatanería. Más aún, en la medida que el charlatán puede darse el lujo de decirnos una que otra verdad, podría pensarse que incluso el charlatán podría ser fiel a la virtud de la precisión. Podemos imaginar formas muy sofisticadas de la charlatanería, en la que una persona se pone a la tarea de buscar acuciosamente ciertos datos verídicos que respalden lo que dice. Sin embargo, sería un error pensar que en estas formas sofisticadas de charlatanería no se esconde también un fallo respecto a la precisión. La búsqueda acuciosa de datos que hace el charlatán, por rigurosa y paciente que pueda ser, no es en sí misma un sometimiento a las pautas de precisión que guían a quien tiene un genuino interés por la verdad. La falla del charlatán respecto a la precisión se expresa justamente en que solo se detendrá allí donde los datos lo favorezcan, pero pasará de largo cuando no sea así. El genuino buscador de la verdad no puede darse ese lujo. El supuesto interés del charlatán por datos confiables y precisos es así solo una estrategia más al servicio de su empresa manipuladora. Entonces los charlatanes muy sofisticados a uno hasta le dan bibliografía. Sí, o sea, le dicen, no, y entonces, ¿quién? Platón decía que sí, y le hacen la cita exacta, pero eso no quiere decir que estén interesados realmente en las precisiones. Esas cosas porque la información que están traduciendo es selectiva o aquella que recopilaron es selectiva. Bueno, veamos ahora cómo son las cosas con la actitud superficial. Al ser la superficialidad un fenómeno que no es primariamente conversacional, el elemento manipulador que es tan esencial en la charlatanería no se halla presente, o al menos no de la misma forma. A diferencia del charlatán, el superficial no puede ser plenamente consciente de su desinterés por la verdad de lo que piensa, sin verse obligado por ello a replantear su actitud. La plena conciencia de que se detiene un desinterés por la verdad no destruye la charlatanería, sino que es uno de sus rasgos básicos. En cambio, me parece que la plena conciencia de dicho desinterés destruye sin más la actitud superficial. Tan pronto como me es claro que mis creencias sobre un asunto determinado no han atendido a mi interés genuino por cómo es dicho asunto, no puedo seguir manteniendo sin más mis creencias sobre él. O bien debo reconocer el poco cuidado con el que las forjé e iniciar una indagación seria y sometida esta vez a las virtudes de la verdad, o bien debo reconocer mi ignorancia e indiferencia por el asunto y abstenerme de juzgar con interés. E incluso si con algo de sí mismo persisto en mis creencias originales, dichas creencias tendrán ahora un tinte distinto. Allí donde antes había cierto nivel de convicción, ahora rondará un cierto hábito de conjetura. Así, la plena conciencia del desinterés por la verdad destruye la superficialidad en la medida en la que lo obliga a uno a tener una actitud un poco más inquisitiva sobre aquello que versa en sus creencias. Y esta actitud más inquisitiva es justamente la antítesis de la actitud superficial. En aras de ser más inquisitivo, debo decir que este párrafo que acabo de leer no estoy seguro para nada de que sea correcto. Bueno, nosotros tampoco, pero es que aquí es como obvio. En el momento de escribirlo me parecía que tenía que ser así, que si uno se daba cuenta de que una creencia que uno tenía no estaba bien fundamentada, entonces no podía seguirla manteniendo tan tranquilamente, sino que tenía que hacer algo, o bien ponerse a indagar, o bien abandonar la creencia, o bien decir esto no me interesa. Yo creo que allí yo estaba pecando de una cierta ingenuidad socrática. Eso era justamente lo que pensaba Sócrates. Bastaba con que las personas vieran que ciertas creencias que ellos tenían no estaban bien fundamentadas para que ahí entonces empezara la reflexión filosófica o genuina, o la reflexión sobre el asunto que les interesaba. Pero con el paso del tiempo no estoy seguro de que eso sea realmente lo que ocurre. O sea, eso es lo que debería ocurrir si uno se comportara siempre racionalmente. Pero creo que es posible que uno, y de hecho creo que eso es parte del rasgo catastrófico de la superficialidad en ciertos contextos, es que puede ocurrir que uno tenga una creencia que ha forjado sin cuidado y que se le revele que esa creencia no está bien justificada y que sin embargo uno siga manteniéndola tan tranquilamente. ¿Sí? Entonces, si es así, superficialidad y racionalidad serían fenómenos cercanos y habría que preguntarse entonces cuál es exactamente la conexión
relación entre ambas cosas, y la superficialidad es también un fallo de irracionalidad. Entonces este párrafo ahora me parece superficial. Habría quizás que matizar. Bueno, ahora sí creo que lo que sigue se sostiene. Esta reflexión permite poner de manifiesto uno de los aspectos centrales de la actitud superficial. Una bien conocida y muy importante característica de nuestra vida mental es que continuamente tenemos estados mentales de segundo orden sobre nuestros estados mentales de primer orden. Por ejemplo, puedo querer fumarme un cigarrillo y al mismo tiempo no querer tener este deseo porque me hallo inmerso en una lucha por dejar el tabaco. Puedo envidiar a mis colegas y al mismo tiempo creer que este sentimiento es totalmente inapropiado. Puedo incluso sentir vergüenza de eso. Puedo pensar que esta charla está muy aburrida y al mismo tiempo darme cuenta de que este pensamiento no está debidamente sustentado. Puedo en este sentido tener diversas actitudes de segundo orden frente a mis estados mentales de primer orden. Y muchas de estas actitudes de segundo orden habrán de ser actitudes epistémicas, algunas pueden ser volitivas. Al sugerir que el superficial, a diferencia del charlatán, no puede mantener su actitud actual y al mismo tiempo es plenamente consciente de su desinterés por el valor de la verdad de lo que dice, y suponiendo que es racional, agregaría yo ahí, estamos ante un fenómeno de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se le revela al superficial en este caso es algo sobre sus propias creencias sobre un asunto particular. Cuando el superficial se hace plenamente consciente de su desinterés por la verdad de una de sus creencias, se pone así en una cierta actitud nueva frente a ellas. Una actitud que, como he dicho, lleva al abandono de su actitud superficial, suponiendo que se comporte racionalmente. En este sentido, creo, puede caracterizarse la actitud superficial como el tipo de actitud que tiene alguien frente a sus propias creencias cuando ellas no han sido forjadas de un modo suficientemente cuidadoso. En una palabra, sugiero que la superficialidad involucra precisamente un relajamiento de los estándares de aceptabilidad epistémica con los que un sujeto suscribe sus creencias. El superficial es así alguien que no tiene una actitud de control epistémico lo suficientemente exigente sobre sus creencias de primer orden. Cuando yo estoy en un episodio de superficialidad, lo que estaría ocurriendo es que estoy relajando mis controles epistémicos y entonces prácticamente estoy dispuesto a creer lo que sea. Su desinterés por la verdad radica entonces precisamente en la forma fácil como está dispuesto a adoptar cualquier cosa que se le ocurra o que le digan como uno de los elementos de su sistema de creencias. No es extraño en este sentido que en la mente del superficial abunden los clichés y los lugares comunes. Tampoco lo es que en su mente se almacenen una cantidad de creencias sobre asuntos sobre los cuales en realidad no está en capacidad de formarse una opinión meditada. El punto en el que el superficial se aleja de las virtudes de la verdad está precisamente en el relajamiento de su control epistémico sobre sus creencias. El desinterés por la verdad que tiene el superficial no radica entonces, como en el caso del charlatán, en una indiferencia frente al valor de verdad de lo que está diciendo. Su desinterés radica más bien en la laxitud de su control epistémico sobre sus propias creencias. La superficialidad es así un caso particular de autocomplacencia epistémica. Entonces, si esto fuera correcto, creo que se habría mostrado al menos dónde deberíamos buscar el fallo de cada uno. El desinterés por la verdad por parte del charlatán se situaría en el plano de la comunicación, de querer manipular a los demás, presentándose como interesado en la verdad sin estarlo. En ese sentido, su fallo sería primariamente un fallo con respecto a la sinceridad. No estaría siendo sincero, está jugando un juego diferente a aquel que dice jugar. Mientras que el desinterés por la verdad por parte del charlatán, del superficial, estaría más ligado a un fallo de precisión, en el sentido de que estaría siendo víctima o estaría incurriendo en un cierto relajamiento de sus controles epistémicos sobre sus creencias, sobre sus sus estándares de aceptabilidad epistémica. Entonces, creo yo que si esto fuera correcto, tendríamos más o menos dónde buscar la superficialidad, que era lo que se veía que iba a hacer en esta charla. Sigo leyendo y ahora se acaba.
vuelvo a este punto. Visto de esta forma, uno puede interpretar el continuo llamado que Sócrates hace a sus conciudadanos a reconocer su ignorancia como un llamado a que reconozcan ante todo su actitud superficial. Lo que escandaliza a Sócrates no es que los atenienses ignoren muchas cosas, ni siquiera lo es que no sean del todo conscientes de su ignorancia o que no se muestren muy dispuestos a salir de ella. A Sócrates no le preocuparía, por ejemplo, que alguien no se muestre muy dispuesto a salir de su ignorancia en cuestiones físicas y cosmológicas. Él mismo confiesa no haber estado muy interesado en adquirir conocimiento sobre estos dominios. Lo que escandaliza a Sócrates es que los atenienses han forjado una cantidad de creencias sobre cuestiones fundamentales de la vida humana con unos criterios epistémicos muy laxos. Antes que su ignorancia, a Sócrates lo que le perturba profundamente es la indulgencia epistémica de sus conciudadanos con sus propias creencias. El llamado a que reconozcan su ignorancia es así, sugiero yo, un llamado a que se resistan a formar creencias sobre asuntos tan importantes sin un control epistémico riguroso. Lo que quiere Sócrates entonces es combatir la superficialidad con la que a nivel de pensamiento solemos encarar nuestra vida. En este sentido, no es extraño que veamos en Sócrates a alguien cuya actitud es justamente opuesta a la actitud superficial. Creo que ahora podemos ver la manera en la que el superficial falla ante las virtudes de la verdad. Al tener un bajo control epistémico de sus creencias, es claro que el superficial falla ante la virtud de la precisión. Su autocomplacencia epistémica frente a sus creencias anula la búsqueda de una información lo más fiable y rigurosa posible sobre lo que cree. El superficial es así alguien que sucumbe fácilmente a los obstáculos que trata de resistir el genuino buscador de la verdad. Por ello, resulta tan propenso al pensamiento desiderativo o wishful thinking como al cliché o al juicio apresurado. El fallo del superficial con respecto a la sinceridad, sin embargo, es un poco más opaco. Aquí creo que me enredo. En la medida en la que la superficialidad no es, como la charlatanería, un fenómeno comunicativo, el superficial no es un manipulador en el mismo sentido en que lo es un charlatán. Él no es alguien que busque engañar a los demás presentándose deliberadamente como interesado en la verdad sin estarlo realmente. De hecho, el superficial puede ser muy sincero en la expresión de lo que cree. Su latitud epistémica frente a sus creencias no le impide comunicarlas sinceramente a los demás. A veces lo que nos impresiona del superficial es precisamente que eso que dice es lo que realmente cree, lo que nos perturba. En este sentido, el superficial no es alguien que falte primariamente a la sinceridad, como lo hacen a su manera el mentiroso y el charlatán. Sin embargo, hay un cierto fallo en la actitud del superficial que quizás puede entenderse como un fallo de sinceridad. Hemos visto antes que el superficial no puede ser plenamente consciente de su desinterés por la verdad de lo que cree sin verse obligado a transformar su actitud y de nuevo la matiz suponiendo que se esté comportando racionalmente. En este sentido, la superficialidad involucra un elemento inconfesado, algo que el superficial no puede decirse de frente y debe rehuir. El superficial debe ocultarse a sí mismo su latitud epistémica frente a sus creencias, y en este sentido podemos decir quizás que hay algo como un cierto fallo de sinceridad con respecto a sí mismo, ya como si el superficial tuviera que no ser de alguna manera sincero consigo mismo. Lo que irrita a los atenienses de Sócrates es precisamente que él los lleva a mirar de frente esta parte inconfesada de sí mismo, esta parte que debía permanecer oculta para seguir disfrutando de la comodidad que da el forjar creencias sobre el mundo sin tener que indagar sobre su manera de ser con todo rigor. Hay en todo caso, y por eso dije antes que aquí creía que me enredaba, algo escurridizo en esta forma de ver el fallo de sinceridad del superficial. No es justo decir que el superficial es alguien que busque mentirse a sí mismo en el sentido de que trate de ocultarse una creencia que en el fondo sabe que tiene. Tampoco es justo decir que es alguien que, sospechando de su actitud epistémica, trate de ocultársela de alguna manera. O al menos no siempre es justo decir estas cosas. Puede haber situaciones en las que la actitud superficial de las personas envuelva un ocultamiento de este tipo o una huida rauda de la sospecha. Pero no veo razón para pensar que no pueda haber casos de superficialidad en los que la autocomplacencia epistémica se le escape por completo al sujeto que la padece.
esta sería como la forma más, quizás más profunda, se puede decir así, de superficialidad. Es cuando a uno se le escapa por completo eso. En estos casos, el elemento inconfesado que ha asociado al fallo de sinceridad sigue allí presente, pero cabe preguntarse si se trata de insinceridad en sentido estricto. Después de todo, en una situación así quizás podría decirse que se trata más bien de una cierta negligencia para captarse a sí mismo como uno es, más que como un intento de mentirse a sí mismo. Si así fuera, seguramente tendríamos aquí más un fallo con respecto a la precisión que con respecto a la sinceridad. Entonces, si bien podría haber casos en los que la superficialidad involucra una especie de elemento engañoso que uno ahí medio subrepticiamente sabe, pero se niega a aceptar que existe, y en esos casos habría un fallo de sinceridad, puede haber otros casos en los que la superficialidad no simplemente se le escapa. En los primeros casos habría un fallo de sinceridad y en los segundos probablemente no. Una pregunta que surge acá entonces con mucha fuerza y para la cual yo no tengo una respuesta clara es cuál es exactamente la relación entre superficialidad y autoengaño. Pareciera que hay una forma de superficialidad que involucra necesariamente un tipo de autoengaño, mientras que en esta segunda caracterización que he hecho no es obvio que superficialidad implique autoengaño. Espero que ahora tengamos una idea un poco más clara de las razones por las que la charlatanería y la superficialidad son en realidad fenómenos distintos. Espero también haber dilucidado algo del sentido en el que el superficial, a pesar de su desinterés por la verdad y toda su galería de clichés y frases huecas, no es de suyo un charlatán. Esto no significa, sin embargo, que dentro de la galería de personajes que se caracterizan por su desdén ante las virtudes de la verdad, no podamos encontrar un ejemplar que sea al mismo tiempo superficial y charlatán. Eso podría ser la combinación de ambas cosas. Y a mí me parece divertido pensar en el destino de esta simpática criatura. Sería lo siguiente. Se trataría de alguien que al pobre controle de la autocomplacencia epistémica frente a sus creencias le agrega además la intención de manipular a los otros presentándose como interesado en la verdad de lo que dice sin realmente estar. En tanto charlatán que es, este personaje se sabe a sí mismo indiferente respecto al valor de verdad de lo que está diciendo. Pero en tanto superficial que es inconfesable que su desinterés por la verdad no radica propiamente en su indiferencia frente a la verdad de lo que dice, sino en los bajos criterios de aceptabilidad epistémica con los que estructura las creencias que pueblan su vida mental. El charlatán superficial se cree aventajado, en tanto que, a diferencia de sus embaucados, sabe de su desinterés por la verdad de lo que dice, pero le resulta inconfesable que este desinterés arraiga mucho más dentro de él. Lo que resulta gracioso es justamente que esto se le pase por alto. Con su charlatanería, el charlatán superficial revela así más de su intimidad epistémica de lo que él mismo se imagina. ¿Cómo estoy de tiempo? Debo acabar de ahí, están aburridos, falta un pedazo. Vimos antes que cabe preguntarse si alguien a quien se le escapa el elemento inconfesado que podría envolver la superficialidad del pensamiento es alguien que falta a la virtud de la sinceridad respecto de sí mismo. Sugerí incluso que podría ocurrir que más que un fallo de sinceridad, en este caso pudiéramos tener un fallo de precisión. Esto de inmediato suscita la pregunta por el posible vínculo entre superficialidad del pensamiento y autoengaño. El autoengaño es ciertamente un fenómeno muy difícil de caracterizar. Muchos filósofos, sin intención alguna de querer engañarse a sí mismos, han llegado a pensar incluso que el autoengaño como tal es imposible. Williams, sin embargo, se enfoca en un asunto que suele ser menos discutido y en el que quisiera detenerme un momento. Dice Williams, la idea habitual es que el defecto del autoengaño está en el yo en cuanto engañador, lo que quiere decir, en efecto, que deberíamos enfocar el autoengaño como un fracaso de la sinceridad. Pero si nos fijamos en el funcionamiento interpersonal más común del engaño, sabemos que cuando hay engañadores cerca, tratar de llevarlos a un comportamiento mejor no es el único objetivo relevante que podemos proponernos. Por lo menos, tan importante como eso, es mejorar la cautela de las personas que pueden ser engañadas. Y es posible incluso que esto sea más importante, sobre todo si sospechamos que alguno de los engañadores es incorregible. Si se produce algo como el autoengaño,
autoengaño, es seguro que en este caso será válido lo mismo. Nuestros fracasos como autoengañados deben encontrarse en nuestra falta de prudencia epistémica en cuanto a víctimas, al menos tanto como en nuestra insinceridad en cuanto perpetradores. Está ahí la cita de Williams. En este pasaje Williams señala que una de las razones por las que podemos caer en el autoengaño es una falta de prudencia epistémica respecto a nosotros mismos. Habría aquí así un fallo de precisión. Lo que me interesa en este punto es que independientemente de que este fallo ocurra en el autoengaño, Williams está poniendo de relieve una forma de desdén epistémico que podemos tener frente a nosotros mismos. Un desdén epistémico que tiene que ver primariamente con faltar a la precisión. Es muy fácil caer en este fallo cuando se trata de nosotros mismos. No nos resulta muy agradable descubrir que no somos tan buenos en algo como quisiéramos, y una forma particularmente efectiva de no toparnos con esta realidad es justamente teniendo bajos controles epistémicos sobre lo que creemos de nosotros. A este fenómeno quisiera llamarlo entonces superficialidad sobre sí mismo. La superficialidad sobre sí mismo no debe confundirse, creo yo, con el autoengaño. Aun si, como sostiene Williams, el autoengaño implica también un fallo respecto a la precisión, la superficialidad sobre sí mismo es un fenómeno que se sostiene por sí solo. El caso paradigmático de autoengaño que suelen poner los filósofos es el de alguien que, sabiéndose gravemente enfermo, se miente a sí mismo sobre su estado de salud. La superficialidad sobre uno mismo es distinta. Quien es víctima de este fenómeno no necesita mentirse. No hay allí una verdad que conozca sobre él, pero que se niegue a reconocer. Es posible que ni siquiera tenga una sospecha que se esfuerce por eludir. El superficial sobre sí mismo se caracteriza más bien porque sus creencias sobre él están forjadas con muy escaso control epistémico. Su fallo es de autocomplacencia epistémica antes que de insinceridad. La superficialidad sobre sí mismo también es distinta de la ignorancia de sí, e incluso de la ignorancia deliberada frente a uno. Hay muchas cosas que ignoramos de nosotros mismos y esto no siempre se debe a negligencia epistémica o a superficialidad. Lo que pasa es que, al menos en ciertos momentos de la vida, también solemos ser bastante buenos para sorprendernos a nosotros mismos. Incluso en los casos en los que deliberadamente no queremos saber algo sobre nosotros, tampoco cabe hablar de superficialidad sobre sí mismo. Un caso de ignorancia deliberada sobre uno es aquel en el que alguien, sospechando con ciertas razones que se haya enfermo, se niega a ir al médico o a practicarse los exámenes requeridos para conocer realmente lo que le pasa. En este caso hay obviamente negligencia epistémica, pero no se trata de un caso de superficialidad sobre sí mismo. El ignorante deliberado no quiere emprender la tarea de saber lo que le pasa, pero esto no significa que haya relajado sus mecanismos de control epistémico sobre lo que cree de sí mismo. Su sospecha irresuelta sigue allí latente e incómoda. El superficial sobre sí mismo, por su misma superficialidad, también ignora varias cosas sobre él. Pero lo que lo hace superficial no es esta ignorancia, sino que ella está revestida por un tejido de creencias sobre sí mismo que fueron forjadas con muy laxos controles epistémicos. He sugerido que la superficialidad sobre sí mismo es un fenómeno por derecho propio. Y aunque dije al comienzo que no estoy interesado en el perfil psicológico de Eichmann, me parece que en sus últimos instantes él nos legó quizás un ejemplo particularmente vivido de este fenómeno. Al respecto, Arendt nos cuenta, cito algo. En aquellos instantes, antes de morir, Eichmann era totalmente dueño de sí mismo. Más que eso, estaba perfectamente centrado en su verdadera personalidad. Nada puede demostrar de modo más convincente esta última afirmación que la grotesca estupidez de sus últimas palabras. Comenzó sentando con énfasis que era un Gläubiger, no sé cómo se pronuncia eso, una palabra alemana, término usual entre los nazis, indicativo de que no era cristiano y de que no creía en la vida sobrenatural después de la muerte. Luego prosiguió: dentro de muy poco, caballeros, dice Eichmann, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. Viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Nunca las olvidaré. Incluso ante la muerte, Eichmann encontró el cliché propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo,
su memoria le jugó la última mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio infierno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No sé bien, pero quizá uno podría pensar que para suavizar un momento que se le antoja particularmente dramático, Eichmann decide ponerle un toque de humor negro a su situación. Pero el sentido del humor no parece ser ciertamente uno de los rasgos más notorios de Eichmann. A la luz de todo lo que nos dice Arendt, hay una interpretación más plausible de lo que está sucediendo. Eichmann no trata de engañarse en el sentido de negarse a creer que, como bien lo sabe, su hora final ha llegado. Tampoco se trata de un afanoso esfuerzo de ignorancia deliberada. A diferencia de la persona que se sospecha enferma pero no lo sabe, para Eichmann su situación es inocultable y no mera conjetura. Lo que a él le ocurre parece simple y llanamente un caso extremo de superficialidad sobre sí mismo. ¿Por qué? Allí en la hora postrera, donde se esperaría una reflexión y un balance ponderado sobre lo que fue su propia vida, allí donde quizá valdría a esperar un encuentro final con las cuestiones últimas que suelen acompañar a los seres humanos en su existencia, Eichmann no encuentra otra cosa que el cliché propio de la oratoria fúnebre. Lo que revela con esto es la dimensión de la superficialidad sobre sí mismo. El desdén de Eichmann por establecer con precisión su situación existencial, su autocomplacencia epistémica respecto a sí mismo, no se manifiesta en que lo que dice sea una expresión rigurosa de lo que realmente cree. Su desdén y su autocomplacencia se manifiestan más bien en que para poder decir sin asomo de sarcasmo lo que está diciendo en su hora final, sus creencias y actitudes sobre sí mismo tienen que haber sido forjadas con los más laxos controles epistémicos. En el momento de su muerte, Eichmann, como afirma Arendt, estaba perfectamente centrado en su verdadera personalidad. La superficialidad sobre uno mismo es algo que nos acecha continuamente. Aun si no alcanza las proporciones que tiene en el ejemplo anterior, ella impide que dirijamos nuestra vida de un modo más o menos reflexivo. En este sentido, no es extraño que tengamos a ver un vínculo muy importante entre el desdén por las cuestiones últimas sobre el sentido de nuestra vida y el fenómeno de la superficialidad del pensamiento. El esfuerzo de Arendt por demarcar un ámbito propio del pensamiento iba, como vimos al comienzo de esta charla, en esa dirección. También los llamados de Sócrates a sus conciudadanos van en la misma línea. A él lo que le inquieta profundamente es que al estar atrapados en la superficialidad del pensamiento, los atenienses están dejando de lado la posibilidad de vivir una vida que sea realmente plena. En este sentido, puede decirse que la lucha de Sócrates es, ante todo, una lucha contra la superficialidad sobre nosotros mismos. Entonces, no es extraño entonces que uno de sus lemas más recurrentes sea justamente conócete a ti mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ignacio Ávila. Damos apertura entonces a unos 10 a 15 minutos para preguntas. Profesor Fabio. Muchas gracias, profe, por la charla que da mucho que pensar. Se me ocurre así de entrada algo que espero no sea demasiado superficial, y es, normalmente los creyentes consideran que los ateos son superficiales, y viceversa. Los ateos consideran que esos que viven llenos de creencias religiosas son superficiales. Un poco parecido así como un nietzscheano radical puede considerar que un platónico es superficial, que creen en los transmundos, y viceversa. ¿Hay algún criterio en el que estos personajes opuestos nos permiten saber cuál es el superficial allí y cuál no? Muchas gracias, profesor. No, pero usted es muy buena en otras cosas porque no sé cómo responderla. Claro, ahí parte del asunto radica, creo yo, en cómo debemos de entender exactamente la idea de Williams de la precisión. ¿Sí? Uno ahí podría verse
y supongo que la discusión entre un ateo y un ateo tiene que ver con algo de eso, lo que puede haber allí es un desacuerdo con respecto a cuáles son los criterios de aceptabilidad epistémica, ¿sí? Entonces el ateo podría decir cosas como, no sé, la ciencia, no hay ningún lugar en la explicación científica del universo para creer en la existencia de Dios o algo así, ¿sí? Mientras que el creyente podría decir algo así como pensar que el conocimiento humano, la naturaleza humana se reduce a una dimensión puramente causal como la que explica la ciencia, es desconocer una faceta importante de la realidad. Pues creo que sería como la línea de argumentación que podría seguir cada uno. Y lo que uno encuentra allí es que lo que habría de fondo es como un desacuerdo con respecto a cuáles son los criterios epistémicos o los controles epistémicos. El punto que yo trato de señalar acá tiene que ver, creo yo, no tanto con entrar en la discusión sobre cuáles serían los criterios epistémicos apropiados para cada ocasión, sino que hay algo así como que, aun si esos criterios epistémicos de aceptabilidad de creencias son equivocados, que haya algo así como una preocupación constante de la persona por someterse a ellos. Entonces, puede ser que mis criterios de aceptabilidad de creencias, por alguna razón que yo ignoro, estén equivocados. ¿Sí? Puede ser, y esa razón que ignoro, pues se me escapa completamente de mi alcance. Eso por sí mismo, creo yo, no me haría superficial si yo en la adopción y control de mis creencias trato de seguir concienzudamente esos criterios. Entonces, en ese sentido, yo estaría dispuesto a conceder con total tranquilidad que tanto los ateos como los creyentes, si son fieles a sus criterios de aceptabilidad epistémica y los siguen con rigor, no son superficiales. Algunos supongo que estarán equivocados, pero yo no diría que en estricto sentido son superficiales. Y a la inversa, uno podría encontrar un ateo o un creyente particularmente superficial, justamente porque ni siquiera son fieles como al tipo de criterios epistémicos de aceptabilidad creencias con los que tendrían que estar comprometidos en tanto creyentes. Entonces, estaría la actitud de un creyente que es creyente simplemente porque le dijeron desde chiquito que tenía que ser creyente y aceptó eso y nunca volvió a pensar en eso. Entonces sería una actitud de un creyente superficial, creo yo, mientras que un creyente tipo, no sé, Copleston o la madre, no sé, de Santa Teresa de Jesús o algo así, no pensaría que son creyentes pues, no superficiales en el sentido de que pues, trataron de vivir una vida religiosa inspirada de acuerdo a ciertos criterios que ellos consideraron históricamente correctos. No sé si eso responde totalmente la inquietud, pero es como el tipo de respuesta que yo trataría de dar. Porque no quisiera, que esto se usara como un criterio para tachar superficial a todos, que no, pero es que con los criterios de rentabilidad sistémica es superficial, no. Creo que las dos discusiones tienen que poder independizar cuáles son los criterios epistémicos apropiados para cierta ocasión, y eso sería como un problema de la epistemología, y otro sería cuál es la actitud de una persona al regir su vida mental de acuerdo con criterios epistémicos, independientemente de que esos criterios sean correctos o incorrectos. Entonces, lo que el tener criterios epistémicos rigurosos no lo lleva a uno necesariamente a la verdad. Puede ser que uno forje todas sus creencias con muchísimo cuidado y que sin embargo esté equivocado. Profundamente equivocado. Buenos días. Yo tengo dos dudas. Un poco más bien, es que no estoy seguro si usted a lo largo de la exposición utilizó la palabra superficial como contraponiéndola a profundo. O sea, pues como quien no es superficial es profundo. Porque yo pues estaba pensando, pues si la uso así, hay un caso donde uno no puede decir esta persona es profunda y es profundamente superficial, y es cuando teniendo todo el rigor en sus criterios epistémicos se engaña.
¿sí? Y entonces uno se empieza a preguntar por la naturaleza de la profundidad, ¿sí? ¿Cómo determinar que una persona es profunda? ¿Sí? Y puede ser profunda, pero estar profundamente errada, y es más o menos con lo que él decía. ¿Hay qué? Entonces, profundidad se puede usar ahí como contraponiendo la no superficialidad, o es un término que se usa aparte, porque pues yo ahí terminé con eso. Y la segunda duda es que su texto al principio promete algo que me llamó mucho la atención, y es ver ese estatuto ético de la superficialidad, ¿sí? Entonces yo que a lo largo de la lectura yo siempre estuve buscando como en qué momento el que es superficial tiene, digamos, tiene superficial, ser superficial tiene consecuencias éticas. Y en varios momentos pareciera que la superficialidad obedecía a un deseo, en cierta medida. Pero hay momentos en que uno dice, no, hay momentos en que no obedece a un deseo. Y ahí está el dilema. Entonces, su merced, ¿cómo podría pues solventar ahí ese problema? Ok, que con la palabra profundo ocurre lo mismo que con la palabra superficial, es que se puede entender en varios sentidos. Entonces, así como uno puede decir que los pensamientos de nuestros pensamientos, cuando los comparamos con los de Wittgenstein, son bien superficiales, uno puede decir lo contrario, los pensamientos de Wittgenstein, cuando se comparan con los nuestros, pues son muy profundos. ¿Sí? Entonces, ese sentido de profundidad y superficialidad es un sentido que yo estoy tratando de evitar porque está relacionado con, yo no sé, con la fuerza intelectual de Wittgenstein, o sí, de ciertas personas frente a otras, y entonces eso lo llevaría al plano de no de una diferencia de inteligencia, no sé bien de qué. Yo quiero moverles con el plano de las actitudes. ¿Sí? Entonces, yo creo que si uno lo pone en el plano de las actitudes, la actitud profunda sí sería el contraste de la actitud superficial. La actitud profunda sería la que tiene, en términos de Williams, el virtuoso de la verdad, que es quién, que se comporta de acuerdo con el tipo de virtudes que requieren la verdad y por lo tanto resiste ciertas propensiones al engaño o cosas así. Ahora bien, eso no quiere decir que entonces el que es profundo no pueda estar, como se dice, profundamente equivocado. Claro que sí. Ser profundo y ser superficial en cuanto a actitudes no necesariamente le llevan la una inevitablemente al error y la otra inevitablemente a la verdad. Yo podría tener unas creencias sobre algo que resultan siendo verdaderas por puro azar, digamos, pero que fueron forjadas de la manera más, pues con unos criterios epistémicos de muy baja calidad, digamos. Sin embargo, acepté, por alguna razón, ¿sí? En ese sentido, mis creencias serían verdaderas, pero yo tendría una actitud superficial en el momento en que las forjé. Y al revés, uno podría pensar, no sé, un científico concienzudo investigando realmente sobre, no sé, sobre algún tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, este científico usa todas las mejores medidas de laboratorio que puede usar, los mejores cálculos que puede realizar, o sea, todos los estándares de rigor científico de su comunidad, es un gran científico, y sin embargo, en ese sentido, ya es profundo, tiene una actitud profunda, sigue las virtudes de la verdad, y sin embargo puede ser que la teoría con la que salga sobre el cáncer sea de la verdad, y eso es una cosa que ocurre continuamente en la ciencia. Entonces, en ese sentido, yo diría, claro, si tenemos una caracterización de la superficialidad, podríamos lograr una caracterización también de la actitud profunda, aunque sea una caracterización superficial, en el sentido de que sería puro contraste. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que es una pregunta fundamental. Creo que me expresé mal. O sea, lo que quería decir en un momento era que aquí me iba a centrar en tratar de caracterizar qué es la superficialidad o cómo podríamos entender la actitud superficial, al menos en una primera aproximación, y que esto era necesario para después en sí hacer una indagación sobre las implicaciones morales que pueda tener este fenómeno. ¿Sí? Pero no es objeto de la ponencia profundizar en esas implicaciones morales. Lo que podría decir al respecto es básicamente que hay como tres piezas, hay como dos puntos aquí que quizás valga la pena señalar. El primero es, como decía Dalton Eichmann, pues ya le pone una carga moral a la superficialidad. ¿Sí?
que no necesariamente es el caso. O sea, en el caso de Eichmann sí se puede decir eso. Es un caso donde la superficialidad tiene consecuencias inmorales, pero no siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la anécdota que cuenta Frankfurt o que cuenta Fania Pascal sobre el encuentro con Wittgenstein es correcta, y de hecho ella le dice a Wittgenstein que se siente como un perro recién atropellado, y Wittgenstein se irrita por eso, pues decir que Fania Pascal está actuando ahí moralmente me parece excesivo, ¿sí? Sin embargo, no podría decir que está actuando superficialmente si el análisis de Frankfurt es correcto. Entonces, fíjense que si en el caso de Eichmann lo lleva a pensar que la superficialidad es moralmente incorrecta, entonces el caso de Fania Pascal yo creo que no va para eso, sería como un moralismo muy extremo, decir, uy, no era tan inmoral, era lo que le dice a Wittgenstein o algo así. Entonces, creo que la pregunta misma por la relación entre superficialidad y moralidad o las implicaciones éticas de la superficialidad es una pregunta bien difícil que requiere un análisis filosófico, pues, por su propio derecho, así como la pregunta sobre si la mentira es moralmente incorrecta o no, sería como el tipo de pregunta. Hay una cosa que sin embargo a mí me llama la atención, es que quisiera poder mantener, es que en la medida en que uno habla de actitud superficial, uno está hablando de algo que puede atribuirle a otro y que por lo tanto puede responsabilizarlo de eso, o a uno mismo, ¿sí? Cuando uno dice de alguien que es antipático, una de las cosas que uno dice es que puede responsabilizar de su antipatía, ¿sí? Y en ese sentido, cuando yo digo que una persona que no tiene, una persona se comporta superficialmente cuando adopta o persiste en una creencia sin tener criterios, con criterios epistemológicamente poco rigurosos, una de las cosas que yo quisiera decir ahí es que uno podría criticarle eso a esa persona. Y en ese sentido habría lugar a una imputabilidad. ¿Sí? La pregunta que queda abierta es hasta qué punto esa imputabilidad es puramente epistémica o también es moral. ¿Sí? Y ahí creo que depende de si podemos dar una teoría que nos diga si la superficialidad es moralmente censurable siempre o no. Pero yo sí quiero abrir la puerta a la posibilidad de la imputabilidad sistémica a un sujeto. Entonces, como el reproche sería al menos no hacerse responsable de su propia vida mental. Entonces, no tiene una responsabilidad sobre su vida mental. Eso es un poco como lo que se quiere sugerir con la promesa. Una de las cosas que quisiera sugerir. Buenas noches. Hay dos elementos en los que se relacionó precisamente la actitud superficial con la verdad, con el problema de la verdad. Y cuando el profesor ahora hacía la intervención y preguntaba precisamente sobre ese criterio para delimitar, adjudicar el adjetivo superficial del ateo al creyente y del creyente al ateo, me da la impresión de que respondes de alguna forma si está preocupado por la justificación de su creencia, por preguntarse por las maneras precisamente en que podría justificar esa creencia que tiene o la ausencia de creencia, digamos que no tendría una actitud superficial. Pienso en algunas tradiciones filosóficas del siglo XX que separan el problema de la verdad de la justificación. ¿Cómo podría uno decir precisamente entonces que la superficialidad tiene una relación con la verdad y afirmar precisamente también que tiene unas relaciones con la justificación de la creencia? Porque, insisto, pienso en algunas tradiciones filosóficas del siglo XX que dicen que no hay que preocuparse de la verdad, sino de la justificación de la creencia. Entonces, esas tradiciones filosóficas serían superficiales, charlatanería, porque reemplazan el problema de la verdad por el problema de la justificación de la creencia. No, yo no diría que sean superficiales. Quizá lo que diría es que lo que quiero pensar es que son equivocadas. En el sentido de no veo cómo, bueno, a ver,
De entrada, no veo cómo uno puede quedarse con la noción de justificación sin la noción de verdad. ¿Sí? Cuando una teoría de la justificación debe poder darnos una idea de cuándo una creencia está mejor justificada que otra. ¿Sí? Yo no veo cómo uno puede dar una teoría de cuándo una creencia está mejor justificada que otra sin apelar a la noción de verdad. Por lo siguiente, se me ocurre, porque justamente lo que uno quiere decir cuando dice que una teoría está mejor justificada que otra es decir algo así como, esta teoría tiene más probabilidades de ser verdadera que la otra. ¿Por qué? Porque ha sido construida de mejor manera o algo así. ¿Sí? Entonces me parece que una teoría de la justificación independiente de la noción de verdad no funciona. La otra cosa, la otra manera en la que no estoy tampoco seguro de a qué teorías tiene en mente usted cuando dice que hay teorías del siglo XX que separan la justificación de verdad. Y lo otro es que eso se mueve al nivel de una manera en la que podría yo interpretar eso es algo así como a nivel de las teorías de la verdad. ¿Sí? Entonces no sería, la pregunta no sería si la noción, si podemos tener teorías obtener una teoría de la justificación que no apele a una noción de verdad, no sería más bien si podemos dar cuenta de una noción de verdad en términos de justificación. Por ejemplo, maximizar lo verdadero es igual a lo maximizado en términos de justificación o algo así. ¿Sí? Y esa es como la inquietud que usted tiene. Creo que existe una pregunta acá, y es, o lo que yo me preguntaría es si el tipo de presentación que he hecho, donde habla de interés por la verdad, nos compromete necesariamente con una teoría de la verdad o no. La impresión que yo tengo es que no. O sea, hacerse la pregunta por cuál es el valor de la verdad, o si debemos preocuparnos por la verdad o no, no necesariamente nos compromete con una teoría específica de la verdad de las que hay en filosofía. En ese sentido, creo yo, el discurso sobre las virtudes de la verdad, de considerar la precisión y la sinceridad como virtudes o tipos de comportamiento, me parece que sigue operando independientemente de cuál sea la teoría de la verdad que tengamos. Entonces, para alguien que la verdad sea correspondencia con los hechos, pues también tendrá la preocupación por la sinceridad y la precisión, al igual que alguien que piense que la verdad es coherencia o alguien que piense que la verdad es simplemente el criterio de Tarski, el entrecomillado o algo así. Si eso fuera correcto, entonces la pregunta por las teorías de la verdad en cierto sentido sería independiente de la pregunta por las virtudes de la verdad. Eso sería como lo que tendría que responder, pero no sé si logro hacer justicia a su inquietud. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ávila, por la presentación que nos acaba de hacer. No, gracias. Y un aplauso.